Así es, has vivido engañado toda tu vida, pero no te preocupes. No es tu culpa y tampoco es una situación de vida o muerte. Desde que tú compras un dispositivo con Windows, ya traes esta función activada por defecto. Sin embargo, es altamente probable que no la conozcas. A mí la verdad es que me parece útil. Sin embargo, es bueno estar informado y es lo que vengo a hacer el día de hoy. Esta opción que viene por defecto activada cuando tú compras un dispositivo con sistema operativo Windows, que prácticamente son todas las computadoras a excepción de Mac, se llama Fast Startup y, como su nombre lo indica, permite reducir los tiempos de encendido y apagado del equipo. Y esto es gracias a que durante cada apagado tu ordenador entra en un modo de hibernación híbrida, por lo cual este no se apaga completamente a menos que tú hagas una desconexión física del mismo. La hibernación híbrida se refiere a un estado de hibernación que se activa una vez que cerramos sesión. Este modo lo que hace es almacenar en el disco duro un contenido de memoria volátil mucho más pequeño que la hibernación tradicional. Aunque la configuración en sí no es mala ni afecta al equipo de manera directa, tenerla activa puede representar algunos problemas técnicos potenciales, como pueden ser errores con la funcionalidad Wake on LAN, así como conflictos con drivers defectuosos o, por ejemplo, errores de hardware. Bien, ahora que ya te he dado una pincelada de detalles técnicos, te voy a explicar cómo puedes desactivar el inicio rápido de una vez por todas. Para desactivar el inicio rápido temporalmente, lo que debemos hacer es pulsar la tecla Shift o mayúsculas al hacer clic en el botón de apagar. Esto obviamente desde el menú de Windows. Una vez hecha esta acción, vamos a notar que el equipo tarda un poco más de lo normal en apagarse, pero no te preocupes, será más rápido de lo que tarda en llegar tu pedido de AliExpress. Sin embargo, también es posible hacer esto de forma permanente, es decir, para siempre, pero esto requiere un par de pasos extra que te voy a explicar a continuación. Para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el panel de control y buscar el apartado de sistema y seguridad. Posteriormente vamos a localizar el menú cambiar las acciones de los botones de inicio y apagado en las configuraciones de energía. Aquí encontraremos una ventana de activar y desactivar inicio rápido, la cual no podremos editar hasta habilitar los permisos de administrador, así que si quieres andar jugando con las computadoras de tu escuela no lo vas a poder hacer, porque tendrás que cambiar la configuración actualmente no disponible y, como ves en el icono, requieres estos permisos de administrador. Y listo, así de fácil. Con este procedimiento podremos encender o apagar la función de inicio rápido según como nosotros deseemos. Pues nada, espero que te haya gustado este contenido, sobre todo que te haya sido de utilidad. Recuerda que si así fue, lo puedes indicar a través de un poderosísimo like. Y te recuerdo que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente. Así que no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido relacionado con la tecnología. Y yo te estaré viendo en el próximo video. Nos vemos.